Hola, este es un video sobre el ciclo Stirling. Mi nombre es Alberto Espada Quesada. Es para la materia de procesos de termodinámica. Estoy estudiando ingeniería mecánica y es el ciclo escolar 23.3. Y en este video, en mi caso me tocó, como ya lo mencioné, el ciclo Stirling, pero empecemos desde qué es un ciclo termodinámico. Que se sabe que es una serie de procesos, como ya mencioné, termodinámicos, en los que después de completar todos ellos, el sistema regresa a su estado inicial. Entonces, esto por lo mismo significa que la variación de las magnitudes termodinámicas propias del sistema se anulan. Y en cuanto a los supuestos de idealidad, esto se refiere a las condiciones en las que un sistema se compone de manera ideal. Por ejemplo, en este caso puede ser un gas ideal que acata completamente la teoría cinético-molecular, que más o menos significa que un gas, en este caso el gas ideal, que acata completamente la teoría cinético-molecular, que significa que no interactúan entre sí. Y el concepto es más útil porque el mismo se comporta según la ley de los gases ideales y gracias a eso simplifica ecuaciones y ayuda al momento de hacer análisis en la forma de simplificar las ecuaciones. Ahora sí empezamos de lleno con el ciclo Stirling, que es un ciclo termodinámico del motor Stirling que se realiza con el afán de obtener el máximo rendimiento. Fue inventado, desarrollado y patentado en 1816 por el clérigo e inventor escocés Robert Stirling, con la ayuda de un hermano ingeniero. El ciclo Stirling es bastante semejante al ciclo Carnot, ya que busca obtener el máximo rendimiento, pero la única diferencia entre ellos es que en este caso está constituida por dos isotermas, dos isocoras y un sistema de refrigeración entre las dos isocoras. Eso es lo que lo hace diferente. En este caso, el ciclo Stirling ideal está constituido por cuatro procesos termodinámicos que actúan sobre el fluido de trabajo. En la primera parte tenemos del 1 al 2, que consiste en una expansión isotérmica, que es a temperatura constante, y es el proceso del 1 al 2. Después continuamos con el proceso de 2 a 3, que en este caso hay una disminución de la presión isocórica a un mismo volumen. Después continuamos con la parte 3 a 4, que es una contracción isotérmica. Y finaliza con una presurización isocórica, que es del 4 al 1, que vuelve al sistema en sus condiciones iniciales. Esto significa que es un proceso reversible que hace el mismo proceso siempre, o sea, hace el proceso y vuelve al inicio, y hace el proceso y vuelve al inicio, y así constantemente. En la actualidad, los motores Stirling tienen múltiples aplicaciones en diferentes campos, tales como en la mecánica de propulsión, en la industria automotriz, en la marítima, y algunos ejemplos podrían ser los motores térmicos, en los que se obtienen muy buenos rendimientos. También se les conoce un uso en la generación de electricidad, vinculadas a la energía nuclear, energía solar térmica. Los principales ejemplos podrían ser turbinas de vapor en centrales nucleares con motores Stirling, que simplifican la planta y producen mayor eficiencia y reducir la subproducción de productos radiactivos. También en este caso se sabe que si se sitúa un motor Stirling en un foco de un espejo parabólico, se puede convertir la energía solar en electricidad con una eficiencia mejor que las células fotovoltaicas no concentradas y comparable a la fotovoltaica concentrada. También se pueden usar en las bombas de calor, porque un motor térmico del ciclo Stirling también puede operar de forma inversa, usando la entrada de energía mecánica para impulsar la transferencia de calor en una dirección inversa, es decir, una bomba de calor o refrigerador, que ese es el ejemplo práctico o más común o que más vemos en nuestro día a día. También se usa en la calefacción. Ya en esta parte podemos observar las ecuaciones en los distintos procesos y en los ciclos, teniendo Q, W, en el diferencial de energía interna, de entalpía y de entropía. Y como podemos observar, del ciclo 1 a 2, Q es igual a menos W y la W nos desglosa que es el número de moles por la R, que en este caso es una constante, por la temperatura 3 por el logaritmo del volumen 2 entre volumen 3. Después tenemos que la diferencia de energía interna es igual a 0. La entalpía es igual a Q
y la entropía es Q sobre T, que en este caso es calor entre temperatura. Después tenemos el ciclo de 2 a 3, que en este caso es el número de moles por CV por temperatura 3 menos temperatura 2. Tenemos que la W es 0, que la diferencia de energía interna es Q, que en este caso es calor, y la diferencia de entalpía es similar a QV, que es calor. Después, en la entropía del ciclo 2 a 3, tenemos que es número de moles por CV por el logaritmo de temperatura 3 entre temperatura 2. Después de eso pasamos al ciclo 3 a 4, que el calor es igual a menos W. La W es menos número de moles por R, que es una constante, por la temperatura 3 por el logaritmo de volumen 4 entre volumen 3. La diferencia de energía interna es cero. La enthalpía es igual, es Q, en este caso calor, y en este caso la entropía es calor entre temperatura. Pasamos al cuarto proceso, que es de 4 a 1 y es el número de moles por CV por la temperatura 1 menos temperatura 4. W es igual a cero. La diferencia de energía interna es igual a Q, que en este caso es calor. La diferencia de entalpía es muy similar a QdV. Después pasamos a la entropía, que es número de moles por CdV por el logaritmo de 4 sobre 1, más bien de la temperatura 4 sobre la temperatura 1. Y por lo tanto el ciclo tenemos que es la suma del calor, la suma de W, que en este caso es trabajo, la suma de la diferencia de energía interna, la suma de entropía y la suma de entropía. Y como conclusión podría agregar que es un ciclo termodinámico importante porque es de un motor que a lo mejor no nos suena mucho, no conocemos mucho, pero es bastante útil en varios sectores. Lo principal es refrigeración, que podría ser el refri que tenemos en nuestra casa, y es un proceso que podría en un futuro ayudar a el uso de la luz solar o de energía solar en diferentes aspectos, pensando en que tal vez podría ser un poco más barato que paneles solares y que a lo mejor la eficiencia no es tan diferente. También es una parte importante en todo el desarrollo de motores, ya que tiene usos específicos y que podrían ser a lo mejor no tan conocidos, pero sí bastante importantes, ya que puede funcionar con energía solar, con diferentes tipos de energía, son motores térmicos y obtienen buenos rendimientos. No a lo mejor los mejores, pero bastante buenos según lo que investigué y lo que encontré. Y eso es todo. Muchas gracias por ver